buen día para todos y bienvenidos a esta cuarta y última sesión de nuestra masterclasses de ITOM de Op Manager. Nuevamente les habla Wilson Calderón y junto al equipo de Manas Engine les damos desde ya las gracias por toda su asistencia, por su participación en estas 4 sesiones. La sesión de hoy, la última sesión, vamos a hablar de las integraciones que teníamos pendientes, que ya inclusive empezamos a hablar en la sesión del pasado martes. Integraciones con otros add-ons, inclusive hablar de Application Manager, llegaron muchas preguntas el martes sobre esto, ¿ok? Nuevamente, para esto estará mi compañero Julián Patiño, quien estará a cargo de toda la sesión y estará dando todas las instrucciones al respecto. Recuerden ir dejando sus preguntas en la sección con el mismo nombre, la ventana flotante de GoToWebinar, y al final también vamos a tener la sección de preguntas como ya es acostumbrado. Entonces, bienvenido Julián, adelante. Hola Wilson, muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos. Entonces, para dar inicio a esta sesión, como lo hablábamos en un principio, vamos a hablar de los distintos add-ons e integraciones que tenemos con Op Manager. La idea y el contexto que vamos a tener es un laboratorio totalmente práctico el día de hoy, por lo cual va a ser totalmente interactivo. Vamos a ver el valor agregado desde todas las perspectivas que tenemos con ya el trabajo conjunto de todos los add-ons disponibles y que nos van a permitir tener visibilidad desde distintos aspectos. Entonces, teniendo en cuenta esto, como observábamos, el contenido que vamos a tener específicamente es hablar de los 4 add-ons y el plugin específico que viene para dar el contexto 360 grados y que nos van a permitir tener esta visibilidad. Y al finalizar también vamos a hablar de una integración que tenemos con Site 24x7, que es nuestra solución de monitoreo también desde la nube para mirar desde la perspectiva del monitoreo de las aplicaciones. Recordemos que todo este contexto y a lo largo de la historia, en el despliegue de los servicios, las empresas están enfocadas ya no solo a ofrecer su contenido para consumo vía web, sino a través de APK en las distintas versiones de sus aplicaciones móviles que vienen para ser entregadas su contenido tanto para iOS y Android. Entonces vamos a ver dentro de ese contexto también hoy cómo vamos a poder ver el valor agregado de este aspecto y finalmente una parte de analítica en el cual ya vamos a ver métricas de valor hacia lo que es Business Intelligence con nuestra integración con Analytics Plus. Entonces, vamos a dar inicio propiamente. Aquí, como observábamos anteriormente lo que les comentaba, existen 5 add-ons disponibles que vienen integrados directamente con Op Manager, en los cuales su activación no requiere de instalación de software adicional, y nuestro plugin de Applications Manager que requiere la instalación de un software, pero nos integra este componente dentro del mismo dashboard para que todo lo podamos gestionar de forma centralizada. Y como les comentábamos, la parte de Site 24x7 que también la revisaremos al finalizar de la sesión. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta en este aspecto es cómo podemos interactuar, habilitar o deshabilitar los distintos add-ons que tenemos disponibles. Entonces, aquí ya vamos a hacer un switch directamente a la plataforma. Aquí vamos a entrar directamente. Nosotros entramos a la parte de Settings y vamos a la parte de Server Settings. Perdón un segundo. Entonces, como les venía comentando, esta parte nosotros podemos habilitar y deshabilitar los distintos módulos que tenemos disponibles dentro de App Manager de acuerdo a la necesidad, ya que podemos trabajar de forma conjunta o lo podemos hacer también de forma modular de acuerdo a nuestras necesidades. Nosotros podríamos habilitar los distintos módulos que vamos a revisar a continuación en esta parte simplemente haciendo check o un check, y de igual forma cada vez que se habilite un nuevo licenciamiento lo podríamos hacer desde la parte de administración, simplemente en la parte de register agregar la licencia que nos haya sido suministrada. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya
habilitaríamos los distintos módulos que nosotros, como podemos observar en este dashboard centralizado, tenemos segregada pero unificada de igual forma toda la parte de networking, la parte de servidores, la parte de virtualización y podemos escalar hasta la parte de las aplicaciones. Entonces, para dar inicio a la explicación de cada uno de los componentes, entonces regresamos un momento a lo que es el slide de la presentación y el primer módulo o add-on que vamos a revisar es la parte de NetFlow Analyzer. Entonces, llevando el contexto específico de todo lo que hemos manejado a lo largo de estas sesiones, vimos cómo pudimos descubrir infraestructura con Op Manager, cuáles eran los distintos tipos de credenciales y las formas como podíamos descubrir estos tipos de infraestructura. Posterior a ello, configuramos distintos tipos de monitores disponibles y en la sesión pasada pudimos ver cómo le dábamos visibilidad a nuestras distintas áreas de negocio y cómo mediante otras integraciones como lo observamos, como con ServiceDesk Plus, con Slack, con Teams, podríamos darle visibilidad total en cuanto al monitoreo del estado de salud y de los servicios de nuestra infraestructura tecnológica. Pero ahora necesitamos analizar puntos de dolor que se generan en la infraestructura en el día a día desde otras vertientes. El primero de ellos es poder entender específicamente ya no el comportamiento de un dispositivo, sino el flujo y el ancho de banda, la utilización del canal que se da dentro de los mismos, el cual es un cuello de botella que se llega a presentar en muchas organizaciones y es un factor común que encontramos en el día a día. Entonces aquí es donde nos va a apoyar esta herramienta de NetFlow Analyzer. Vamos a entender el contexto específico de qué es lo que trata la herramienta, dentro de su contexto al activar el add-on y hacer el descubrimiento de cada una de esas interfaces me va a permitir tener en cuenta todos estos parámetros, la dirección IP origen, destino, el puerto de origen y destino, el tipo de protocolo a nivel de capa 3, una marca de tipo TOS que es muy importante para poder también identificar parametrización y con base en ello aplicar calidad de servicio sobre un protocolo o servicio en particular y me va a identificar la interfaz lógica de entrada dentro de la herramienta. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya pasando directamente a nuestra plataforma, ¿cómo podemos habilitar NetFlow y empezar a identificar el tráfico y el flujo de cada una de nuestras interfaces? Una de las principales formas es poder dirigirnos a la parte de Settings, ir a la parte de NetFlow y lo primero que podríamos hacer en este caso, perdón, Settings, nosotros podríamos exportar los flujos de acuerdo al tipo de protocolo disponible dentro del vendor en particular. Recordemos que NetFlow es un protocolo propietario de Cisco. Existe JFlow para Juniper, SFlow, que es el estándar open source para distintos tipos de fabricantes. Existe Rflow entre los principales. Nosotros, ¿cómo podríamos hacer este proceso de descubrimiento? Lo podemos hacer de forma manual, agregando propiamente el dispositivo. Acá podríamos simplemente agregar una dirección IP, agregar cuáles son los parámetros de login específico. Aquí podríamos agregar un usuario en particular. Vamos a escoger el tipo de prompt que va a manejar ese iOS dentro de la línea de comando. Y él nos va a mostrar específicamente un asistente en el cual va a identificar 4 parámetros básicos. Va a hacer un ping al dispositivo para saber si el dispositivo está arriba. Me va a hacer la validación de las credenciales, que aquí vimos que no funcionaron. Permítame un segundo. Y nuevamente corremos el asistente. Mientras ocurre esto, les voy a mostrar la siguiente forma de realizarlo, que es mediante el uso de un config-led. Entonces, si nosotros nos movemos a la parte de settings, NSM, existe otro concepto básico que nosotros podemos aplicar en la parte de automatización de la infraestructura dentro del uso de Op Manager, el trabajo conjunto con NetFlow y Network Configurations Management. Entonces, ¿de qué consiste un config-led? Básicamente es el agrupamiento de múltiples
comandos que usualmente aplicamos desde el CLI en cada uno de los dispositivos y que me permite ejecutar una tarea o me permite habilitar una característica específica, que para nuestro caso en particular, lo primero es exportar los flujos de cada una de las interfaces. Dentro de los asistentes que ya me muestra directamente la herramienta, yo podría hacer un filtrado específico por algo que yo ya tenga listo y configurado. Y si miramos el contenido, él básicamente lo que me va a enviar es esta serie de comandos aquí directamente al dispositivo. Como observamos, entra el modo configuración de terminal, entra la interfase específica y envía los datos de la exportación de flujos a nuestra herramienta Adobe Manager en la IP de la interfaz web donde está configurada y al puerto de escucha de NetFlow, que por defecto es el 9996. Aquí, como estábamos observando, aquí en el tab anterior, él ejecutó los parámetros específicos y como ustedes pueden observar, aquí me está mostrando una serie de comandos también tal cual como los que estoy aplicando aquí en el config.let, pero esta era la tarea de exportación de forma manual. Aquí yo lo puedo hacer y configurar de forma automática para aplicarlo de forma definida a un grupo específico de dispositivos. Entonces, la anterior era la forma manual. Aquí yo podría hacer un agendamiento específico en el cual le puedo poner un nombre a dicho agendamiento y puedo escoger la cantidad de dispositivos a los cuales se les va a agregar, en los cuales se puede hacer de forma unitaria o lo podría hacer también por agrupación. Y de esta forma hacer el proceso de descubrimiento y el envío de flujos por interfaces. Entonces, estas serían las dos formas disponibles y donde yo voy a empezar a ver ese valor agregado. Entonces, después de proceder a exportar los flujos, nosotros podríamos movernos hacia la pestaña de Network Flow Analysis. Aquí es donde vamos a empezar a ver toda la información que empieza a capturar la herramienta en cuanto al flujo y envío de tráfico de nuestras interfaces. Si nosotros entramos en una interfaz en particular, vamos a poder entender qué tipo de información podemos empezar a encontrar. Entonces, si lo comparamos con la información que nos mostraba anteriormente en las sesiones anteriores a nivel del estado de salud, en el cual veíamos procesador, memoria, disco, estado de las interfaces. Aquí vamos a empezar a entender es cómo se comporta el tráfico enviado entre los dispositivos. Vamos a poder empezar a ver datos interesantes como por ejemplo cuáles son los datos específicos del dispositivo sobre el cual está enviando su información. Vamos a ver un detalle granular de la cantidad de flujos que está exportando el mismo a nivel general. Vamos a ver el tráfico en particular que mueve todo el dispositivo y también segregado también por cada una de las interfaces, que nosotros lo podríamos empezar a observar acá. Entonces nosotros podemos entrar directamente en la interfase y empezar a entender desde distintos contextos el tráfico y el flujo. Primero, verificar a nivel de la capa de aplicación cuál es el protocolo disponible que está generando la comunicación, poder entender específicamente si dicha comunicación está corriendo sobre TCP, en el cual es una comunicación asincrónica, en el cual necesitamos validación a nivel de seguridad, UDP cuando se utiliza más que todo para servicios de telefonía y videoconferencia, en el cual no hay parametrización en cuanto a seguridad, sino se hace envío de tráfico de forma continua, o cuando se hace a nivel de ICMP para validar disponibilidad del dispositivo. Entonces nosotros podríamos empezar a entender acá cuál es el flujo de los tipos de protocolos y servicios que están corriendo dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Podríamos ver el origen y el destino, y aquí en la parte de la pestaña de conversación podríamos ver el agrupamiento de estos dos parámetros, en el cual podemos entender cuál es el origen, hacia dónde va, qué tipo de protocolo utiliza, por qué puerto, como les indicaba anteriormente, saber si es a través de TCP o UDP, y cuál es el volumen de tráfico que está moviendo en este caso, para empezar a identificar los principales cuellos de botella. Entonces, acá otra funcionalidad muy importante que viene enfocada hacia lo que es Cisco, cuando hablamos de Network Based Application Recognition, es un protocolo propietario también de Cisco que nos permite tener una perspectiva desde la capa de red, pero reconocer también los servicios a nivel de la capa de aplicación. Si nosotros regresamos rápidamente aquí a la parte de Settings,
NetFlow y vamos a la parte de Embar, la herramienta se va a encargar de mostrarnos específicamente cuáles de estos dispositivos están soportados para ser habilitados o monitoreados mediante Embar y de acuerdo a esto, él lo va a agregar al pooling en particular, que como lo observamos aquí ya en un ejemplo que tenemos, nos va a permitir identificar cuál es el tipo de servicio específicamente que se está generando y que tiene mayor granularidad dentro de este tráfico. Esto nos va a permitir hacer una segmentación, identificar si a nivel de los servicios y el consumo que tenemos dentro de nuestra organización va alineado a las políticas y de no ser así, nos va a permitir empezar a aplicar políticas de calidad de servicio para poder darle priorización de tráfico a lo que es realmente importante para nuestra organización, como lo pueden ser servicios de voz sobre IP, videoconferencia, conexión a un sistema crítico de la organización como un CRM, un ERP y que este tipo de tráfico, como por ejemplo hacia redes sociales, consumo de streaming, social media o descarga desde repositorios FTP externos, los podamos empezar identificar desde el momento en el que pasan por las interfaces. ¿Y cómo lo podríamos hacer? Aquí es el trabajo conjunto entre Embar y nuestra característica de CivicUS. Embar nos ayuda a identificar qué tipo de protocolo o tráfico es el que está haciendo uso dentro de nuestra interfaz y nuestra característica de CivicUS también que es propietaria de Cisco, nos va a permitir en este caso en particular identificar cuál es el tipo de política que yo le puedo aplicar para hacer una priorización de tráfico. Entonces nosotros podríamos ir aquí a la parte de CivicUS. Él nos va a identificar también cuáles de estos dispositivos están presentes para poder aplicar dicha política. Antes de avanzar en esta parte, ustedes dirán, bueno, esto es para Cisco, pero yo también puedo hacer un mapeo específico de los servicios para lograr este nivel de detalle con otros vendors en particular y eso lo vamos a observar a continuación. Entonces, el switcheo automático desde la parte de red, identificar el servicio en la capa de aplicación, me lo ofrece por defecto en bar para todos los dispositivos Cisco. Pero como observamos aquí, al hacer la identificación dentro de la infraestructura, también aquí dentro de una interfaz que no es Cisco, este es un dispositivo Fortinet, aquí me lo mostraría como no clasificado, pero entonces yo también podría hacer un mapeo del comportamiento de la siguiente forma haciendo uso de NetFlow. Cuando yo voy a la parte de Settings, NetFlow, y entro en la parte de Mappings, la herramienta también me muestra de forma categorizada cuáles serían los puertos por defecto, la forma de comunicación de múltiples tipos de servicios que yo tengo disponibles a lo largo de la industria. Entonces aquí yo podría empezar a hacer un mapeo específico también conforme viene el tráfico, pero acá lo haría es de forma manual. Voy agregando puertos y aplicaciones para que se alimente nuestra herramienta también en el entendimiento de este contexto. Entonces nosotros podríamos llegar también a tener un nivel de granularidad también en cuanto a servicios, independiente de que la infraestructura no sea Cisco. Entonces aquí es ese valor lo podríamos encontrar desde la parte de mappings. Eso era algo muy importante que se necesitaba acotar. Ahora, regresando al contexto anterior que hablábamos, que cuando ya tengo identificado cuál es el tipo de tráfico específico que quiero segmentar, ahora yo le quiero dar es priorización al tráfico que es importante para mi organización. Entonces aquí es donde entra a trabajar CivicUS, que como observamos en esta pestaña de Settings, NetFlow, CivicUS nos va a mostrar cuáles de los dispositivos que ya han sido reconocidos soportan la categorización de este tipo de servicio. Un aspecto muy importante que también debemos tener en cuenta para poder habilitar CivicUS es que debemos habilitar la comunidad SNMP no solo de lectura, sino también de escritura dentro de nuestra infraestructura. Entonces, nos podríamos mover ya directamente hacia uno de estos dispositivos. Vamos a la parte de Flow Analysis. Vamos al dispositivo en particular que tiene habilitada la característica. Nos podemos conectar también de igual forma, haciendo la conexión directa desde la herramienta. Recordemos que esto es otra de las múltiples funcionalidades que tiene la herramienta, de que nos permite específicamente conectarnos a nuestros dispositivos sin necesidad de utilizar herramientas de terceros, como lo puede ser un Puri o un Secure CRT. Y vamos a aplicar, vamos a ver específicamente si esto tiene habilitado. em,
nuestra comunidad de lectura y escritura. Entonces, como lo podemos observar, podemos ejecutar comandos específicos desde nuestra herramienta y aquí podemos ver de que la comunidad de escritura también está habilitada dentro del dispositivo. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros sabiendo que este dispositivo mueve tráfico sensible para mi organización, como por ejemplo lo puede ser una conexión de tipo MPLS por el cual pasan servicios de videoconferencia y voz sobre IP entre mi oficina principal y mis sucursales. Entonces a mí me interesaría ya ante la tarea previa de haber identificado que mediante EMBAR hay saturación del canal y se está haciendo un aprovechamiento desmedido de dicho canal hacia otros servicios que no son críticos, yo podría empezar a aplicar políticas. Entonces aquí yo podría ir a la parte de las interfaces y vamos a aplicar lo que es la configuración de la política. Entonces aquí nosotros podríamos primero identificar de que el servicio esté habilitado y en segunda instancia entrar propiamente al dispositivo. Permítame un segundo, validamos la comunicación con el mismo. Para poder entrar a configurar específicamente la política. Permítame un segundo, le doy un refresh. La idea es que podamos crear un mapa específico de nuestro servicio, poderle dar una segregación en particular, identificar cuál es el tipo de tráfico. Entonces vamos a hacer el ejercicio nuevamente. Acá entramos, vamos a la interfase en particular, validamos la configuración, observamos de que el servicio está disponible, lo observamos desde la parte de settings, NetFlow y CivicUS de que estaba disponible para aplicar calidad de servicio. Hace un momento validamos de que también la comunidad de lectura estaba disponible y como podemos observar, el servicio de CivicUS está habilitado para esta interfase. Entonces, lo siguiente que debemos realizar es configurar un servicio asociado a una política. Eso lo hacemos de la siguiente forma. Aquí primero generamos un mapa de la clase. Entonces aquí debemos tener en cuenta distintos tipos de criterios. Acá nosotros le podemos colocar, por ejemplo, un nombre al mapa que puede ser de tipo MPLS y aquí le vamos a determinar cuáles son los tipos de criterios que vamos a tener en cuenta. Entonces el criterio va a ser por protocolo. ¿Qué tipo de protocolo vamos a asignar? Entonces vamos a decir que es MPLS que corre sobre IP. Recordemos que MPLS es hacer switcheo de tráfico a altísima velocidad sin necesidad de subir a la capa 3 y este servicio nos lo presta un service provider para que la comunicación entre branch y headquarters o oficinas principales y secundarias se genere de una forma rápida en una red de área metropolitana. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es esto, agregar específicamente el protocolo que vamos a mapear en la clase. Nosotros le podríamos dar salvar y después de crear este tipo de mapa, lo siguiente que debemos realizar es agregar una política. Entonces, al agregar la política, lo que debemos es asociar primero cuál es el tipo de política. Le podemos poner un ejemplo, Policy One. Él me identifica cuál es el mapa que ya generé en la parte anterior y aquí cuáles son los criterios que él va a tener en cuenta. Entonces, para mí es importante el uso del ancho de banda, el cual lo puedo segregar o categorizar por distintos parámetros. Aquí en este caso es por porcentaje de mi ejemplo y a mí me interesa que del total del ancho de banda segregado del canal, como mínimo el 60% siempre esté dedicado específicamente a este servicio de MPLS. Yo podría entonces de esta forma agregar esta política y él se la va a enviar directamente al dispositivo para que empiece a agregar calidad de servicio. ¿Y cómo lo hace? Precisamente porque nosotros lo observamos anteriormente que mediante los configlets nosotros podemos enviar tareas en particular a nuestros dispositivos para habilitar, quitar características o habilitar servicios. Entonces nosotros podríamos conectarnos nuevamente al dispositivo y hacer la validación para ver de que específicamente nosotros ya
ha sido aplicada la política en particular. Acá podríamos conectarnos directamente nuevamente en sesión remota al dispositivo. Y observamos de que una política ha sido aplicada a nivel de las interfaces. Todos estos tipos de tareas para calidad de servicio nosotros la podríamos hacer y de esta forma empezar a entender no solamente el comportamiento del tráfico, sino empezar a aplicar tareas de remediación dentro de nuestra infraestructura tecnológica mediante el uso de NetFlow Analyzer. Entonces, de esta forma nosotros podríamos tener una visibilidad completa sobre el tráfico y los flujos y en complemento a esto, viene nuestra siguiente herramienta, que es Network Configurations Management. Recuerden que el monitoreo sin la gestión se generaría de una forma incompleta. Entonces nosotros también necesitamos tener gestión de nuestros dispositivos tecnológicos. Nosotros, ¿cómo podemos hacer aprovechamiento de Network Configurations Management? Primero, desde el momento en el descubrimiento, nosotros podemos agregar los dispositivos que vayan a ser gestionados de acuerdo a nuestro licenciamiento o simplemente nosotros podríamos ir aquí a la parte de Config Management y al darle a agregar, él nos va a identificar cuál es el dispositivo que vamos a generar gestión de la configuración. Recordemos que para poder hacer gestión necesitamos no solamente una comunidad SNMP, sino también una credencial de tipo SSH que nos permita generar funciones sobre el dispositivo. Y esto es muy importante, que tenga privilegios de administración para poder empezar a ejecutar las tareas que, como vimos anteriormente, los config-lex me permiten activar tareas o servicios dentro de mi infraestructura y volcarlas de forma automática sobre un grupo o de forma unitaria dentro de mi infraestructura. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podríamos entrar a ver qué beneficios nos entrega Network Configurations Management y como observamos, lo primero que nos permite observar es las características a nivel general de hardware de todo el dispositivo y un aspecto muy importante, empezar a tener información sobre el control de acceso del dispositivo. Entonces, ¿de qué forma lo mide Network Configurations Management? Aquí ustedes pueden observar de que hay dos conexiones que se han generado de forma autorizada, pero una de forma no autorizada. Network Configurations Management va a tomar todos los usuarios que yo tenga configurados aquí en la parte de Users específicamente como los únicos que tienen privilegios para conectarse específicamente a nuestra infraestructura tecnológica. Todas aquellas conexiones que se generen mediante un cliente como lo puede ser un PuTTY, como lo puede ser un Secure CRT, desde cualquier tipo de segmento en la red y que tengan las credenciales para conectarse en el dispositivo, él los va a tomar como conexiones no autorizadas. Esto es un parámetro muy importante que me va a permitir empezar a entender si específicamente mi infraestructura está siendo accesada también de igual forma desde conexiones seguras o no y sobre personas que se están generando, tienen la autorización para hacerlo. De igual forma, aprovecho esta parte para mostrarles de que dentro de la parte de Network Configurations Management podríamos tener incluso un nivel aún mayor en la parte de integración, ya que nosotros podríamos específicamente tener una integración específica con nuestra herramienta de Password Manager Pro, en el cual ya la gestión de conexión al dispositivo se generaría mediante la bóveda específica y ya no dependeríamos específicamente de generar o ingresar una determinada credencial, ya que estaríamos generando la conexión en particular hacia el dispositivo mediante Password Manager Pro para que de esta forma nosotros incluso podemos monitorizar y grabar en video específicamente cuáles comandos o específicamente qué están realizando dentro de mi infraestructura tecnológica. Entonces, esto es uno de los principales funciones o valores agregados que podemos encontrar dentro de la herramienta. Primero, tener control en el acceso específico. Otro punto muy importante, él me va a hacer un análisis detallado de saber específicamente qué vulnerabilidades yo puedo tener
a nivel del iOS o sistema operativo del dispositivo y me va a mostrar cuál es el nivel de criticidad o de importancia que tiene sobre la misma y cómo lo puede hacer. Desde el momento en el que se instala el add-on de Network Configurations Management, él genera una sincronización y descarga de la base de datos específicamente todos y cada una de las características que tenemos disponible por cada uno de los vendors. Y conforme pasa el tiempo, nosotros también podemos programar una tarea de sincronización contra la base de datos de forma manual o de forma automática para que cada determinado tiempo se sincronice a descargar nuevas configuraciones que me permitan tener este análisis en particular. Ahora, en la parte de inventario, yo podría tener específicamente también cuáles las características físicas que tiene, en este caso asociado a la cantidad de interfaces de nuestro dispositivo. Y en la parte de hardware details, un tema muy importante, ya que este hardware details yo lo puedo consumir como reporte y exportarlo. Y aquí yo ya empezaré a automatizar también una de las tareas que se tienen en todas las organizaciones de forma anual o cada 6 meses, y es tener un control sobre el inventario de la infraestructura, que en muchas ocasiones es entrar en cada uno de los dispositivos y tratar de capturar todos y cada una de estas informaciones y exportarlas directamente después a un archivo que me permita manipularlas. En la parte de hardware details por cada uno de los dispositivos que estén gestionados por NSM, ya no es necesario hacer esta tarea. Ahora, otro tema muy importante es tener un control específico sobre el backup de la infraestructura tecnológica. Recordemos de que dentro de las tareas que también podemos programar dentro de los configlets están programar los backups controlados. Aquí nosotros podríamos ir nuevamente a la parte de NSM, ir a la parte de schedule y ejecutar una tarea de backup, que básicamente yo, como les indicaba, puede ser por tipos de dispositivos o señalando específicamente cuál es de forma unitaria o agrupada, cuáles son los dispositivos a los cuales yo le voy a ejecutar la tarea y simplemente ejecutarla. Y de esta forma, tener un control en particular de las configuraciones y los backups. Y aquí un aspecto muy importante que nos da el valor agregado de la herramienta. Recordemos que ante procesos de auditoría, en muchas veces cuando se genera una caída o problemas en un servicio, necesitamos remitirnos a revisar los logs y verificar específicamente qué está pasando en nuestra infraestructura tecnológica. Con el uso de NSM, nosotros podríamos tener una comparación de tipo gráfica y comparar las distintas versiones desde la última vez que se realizó el backup para incluso realizar una tarea de rollback cuando vemos que hay una afectación de servicio a nivel de networking. Nosotros podemos configurar los distintos tipos de configuración, desde la configuración que está de inicio, la configuración que está corriendo actualmente en el iOS, o incluso programar draft, que son configuraciones que tenemos de prueba para implementar, pero que aún están en ese periodo de evaluación. Todo esto lo podríamos guardar dentro de nuestra infraestructura y Network Configurations Management nos va a validar basado en 3 criterios específicos. Saber si la comparación dentro de las versiones generó borrado de líneas, borraron algo dentro de la configuración, modificaron algo dentro de la configuración o simplemente le agregaron algo a la configuración, y esto repercute en el cambio del comportamiento de mi dispositivo asociado a la entrega del servicio. Entonces, esto es otro aspecto muy importante que nos entrega Network Configurations Management en este aspecto. Y revisando nuevamente las demás funcionalidades, otro muy importante es el compliance. Recordemos de que existen múltiples marcos de trabajo en la industria que tienen buenas prácticas de seguridad y que nos ayudan a aumentar el nivel de seguridad que tenemos en nuestra infraestructura. Todo esto lo podemos trasladar para que se haga una validación específica dentro de nuestra infraestructura tecnológica. Aquí en la parte de NSM, nosotros en la parte de compliance tenemos disponibles principalmente 3 tipos de políticas que se pueden asociar a nuestros dispositivos a nivel de cumplimiento. Los primeros son asociados a buenas prácticas de Cisco. Los policy es asociados a HIPAA. Recordemos que HIPAA es un marco de trabajo enfocado a todo lo que son implementación de seguridad en las áreas de salud. Todas las empresas
del área de la medicina que manejan datos sensibles en cuanto a historias clínicas de sus pacientes, o también igual políticas asociadas a SOX, que recordemos son todas aquellas empresas que declaran en la bolsa de valores y tienen regulaciones específicas de acuerdo a su marco. Entonces aquí nosotros podríamos observar, ya que digamos hemos aplicado políticas de Cisco a este dispositivo, la herramienta me va a mostrar específicamente cuál es mi nivel de cumplimiento y en qué estoy fallando para poder alinear específicamente mi infraestructura a un marco de trabajo que esté acorde a la industria. Entonces, esos están dentro de las principales funcionalidades que me entrega Network Configurations Management. Y finalmente, en la parte de operaciones podríamos ver como un minutograma o una historia de cuáles son la cantidad de operaciones o ejecuciones que se han ejecutado dentro de nuestra herramienta. Entonces aquí, como ustedes pueden observar, eh, es una, es una amplia gama de funcionalidades que, como observamos, nos van aumentando el nivel de detalle que tenemos en el control de nuestra infraestructura tecnológica. Entonces, ahora vamos a pasar al siguiente add-on en específico, que es Firewall Analyzer. Entonces, aquí vamos a movernos hacia nuestro siguiente. Aquí, Firewall Analyzer, este add-on en particular nos permite hacer un análisis del tráfico cifrado y todos los servicios que corren a nivel de seguridad dentro de nuestros dispositivos mediante syslog. Entonces, lo primero que va a hacer nuestra herramienta es generar una sincronización contra los dispositivos. Él va a generar un puerto o nos va a dedicar un puerto específico por cada uno de los dispositivos que vayamos agregando a nuestra plataforma de seguridad para tener una comunicación unitaria con cada uno de ellos. Y aquí nosotros en los dashboards podríamos ver cuál es el listado de dispositivos específicos que tenemos en nuestra infraestructura y empezar a gestionar o ver los eventos que pasan a nivel de seguridad dentro de los mismos. Entonces, lo primero que vamos a revisar es el análisis de cada uno de estos dispositivos. Entonces aquí nosotros podríamos ver también eh, en la parte de users, uno de los elementos más importantes que nos interesa saber y que desde que se presentó este tema del aumento del teletrabajo es saber específicamente cómo se están conectando nuestros dispositivos desde sus hogares haciendo una conexión de tipo VPN y qué tipo de servicios están consumiendo. Entonces aquí nosotros podríamos, mediante los filtros que nos entrega Firewall Analyzer, identificar por cada uno de los usuarios el tipo de conexión específico y mediante esa conexión de tipo VPN hacia dónde se está conectando nuestros usuarios. Recordemos de que haciendo la comparación con NetFlow Analyzer, veíamos consumo de tráfico, pero recordemos de que el tráfico que corre por una VPN es un tráfico cifrado que no puede ser leído por NetFlow Analyzer. Aquí es donde nos entregaría un valor agregado Firewall Analyzer para leer todo lo que es ese tráfico cifrado que puede correr por una VPN client to site o por servicios que tengamos desplegados y cifrados mediante un certificado de tipo SSL que es consumido mediante el navegador. Entonces, de esta forma podemos empezar a entender todo este tipo de tráfico que está asociado a servicios cifrados. Podríamos revisar también otro valor muy importante que es el Rule Management. Entonces, dentro del Rule Management, Firewall Analyzer va a identificar distintos tipos de características que encuentra sobre las reglas que ya están aplicadas en mi infraestructura tecnológica. Un aspecto muy importante es poder hacer optimización o limpiado de aquellas reglas que, como podemos encontrar en esta parte, son redundantes o presentan algún tipo de anomalía. Esto quiere decir de que existen algunas reglas que están cumpliendo básicamente la misma función y pueden estar generando ruido o problemas en algún aspecto. Entonces yo puedo empezar a generar optimización específica con los reportes que me empieza a entregar y la visibilidad que me entrega Firewall Analyzer haciéndome estas opciones de revisión. Yo también dentro de las opciones de seguridad podría empezar a obtener información específica sobre todos y cada uno de los ataques que están empezando a llegar a mis dispositivos de seguridad. Recordemos de que Firewall Analyzer no solamente está enfocado a lo que es un firewall, también podemos agregar proxies de IPS, IDS, pasarelas de correo y todos los servicios que están en esa capa de seguridad
y de caras a Internet los podemos agregar para poder generar ese análisis vía Syslog de igual forma. Entonces, este sería como el alcance que tenemos ya desde la parte de seguridad. Aquí seguimos avanzando en este aspecto y ahora vamos a llegar a lo que es la gestión de la segmentación de nuestros segmentos de red. Entonces, ahora lo siguiente que vamos a revisar es lo que es OpUtils. Entonces, dentro de OpUtils, nosotros vamos a entender lo que es la utilización de los distintos segmentos de direccionamiento IP, utilización de puertos de switch y lo que es evitar problemas de suplantación a nivel de puerto. Entonces, esto lo vamos a entender poco a poco, revisando cada uno de los aspectos. Entonces, la parte de OpUtils la podemos encontrar dentro de nuestra plataforma en la parte de IP Management. Entonces, ¿cuál es el valor agregado que yo puedo encontrar con esta solución? Primero, me permite mapear específicamente todos los segmentos de red que yo agregue a la herramienta. Podríamos entrar en uno en particular. Me permite identificar el nivel de utilización a nivel de las IPs, saber específicamente también las MAC address asociadas. Si tengo asociado a mi servicio de DNS, me va a hacer la resolución de nombres también de igual forma. Y uno de los aspectos muy importantes que debemos tener en cuenta y que pues obviamente en múltiples ocasiones no nos los ofrece directamente un servicio de DHCP que tengamos asociado a un scope, es poder manejar la historia específica de la utilización de mis dispositivos. Recordemos de que un servicio de HCP me muestra un scope en particular en cuanto a la utilización y asignación de direcciones IP de forma dinámica. Pero digamos, si yo en determinado momento necesito tener una historia en cuanto a cantidad de dispositivos removidos, saber si específicamente una dirección IP, qué tipo de MACs. Recordemos que la MAC es la identificación física de la NIC que se está conectando. Saber específicamente cuántas MAC han tenido contacto con determinada IP, esta parte no la puedo hacer en el scope del DHCP. Entonces aquí nosotros podríamos empezar a tener un control específico también de este aspecto y que en este trabajo conjunto de la parte de IP Address Management viene la parte de Switch por Mapper, que el valor agregado lo vamos a encontrar a continuación. En muchas ocasiones tal vez ustedes han tenido múltiples problemas en los cuales un servicio asociado a un usuario en particular en un segmento determinado de un momento a otro perdió su conexión o adyacencia a sus servicios de red. Recordemos que por políticas muchas veces debemos hacer la validación de forma física, movernos al sitio de trabajo, ver si específicamente el problema no está en el patch core, está en la NIC, saber si específicamente si recibió por DHCP la dirección IP, me estoy conectando contra el default gateway, saber específicamente cómo es el flujo de conexión, si el problema no está en el cableado estructurado. Posterior a ello, identificar a qué puerto de switch está llegando este punto, utilizar el famoso generador de tonos para generar esta tarea. Entonces, como ustedes ven, son múltiples tareas que yo debo generar para poder identificar esto. Si yo tengo el trabajo conjunto de IP Address Management con Switch por Mapper, yo simplemente puedo identificar, primero me va a llegar una alarma asociada en el dispositivo, voy a saber específicamente cuáles son los puertos disponibles que están dentro del dispositivo y él me va a hacer el tracking o el mapeo específico de saber a nivel de DNS cuál es el usuario o servicio que se conecta, cuál es la dirección IP, cuál es la MAC que tiene conectada y saber específicamente a qué puerto de switch está llegando. Entonces, como ustedes pueden observar desde esta parte gráfica, en cuestión de segundos yo puedo identificar dónde está el problema específico en mis segmentos de red y asociados a la conexión de capa 2 con el puerto del switch. Adicional a ello, como observamos, el tercer ítem, Rock Detection, me va a permitir también generar ese nivel de confianza e identificar cuáles son las MACs que están autorizadas a solicitar una dirección IP y evitar suplantaciones dentro de mi infraestructura. Porque recordemos que en múltiples ocasiones nosotros podemos ejecutar esta tarea de forma manual en un dispositivo, pero esto se convierte en una tarea sumamente dispendiosa, porque tal vez debemos conectarnos a la interfaz del dispositivo, habilitar las opciones de seguridad, eh, habilitar el sistema en el cual vamos a medir el nivel de violación que tenemos a nivel del servicio y este mapeo de seguridad por puerto no nos va a garantizar de que ante un ataque vayan a borrar
la tabla de MAC que tiene mi dispositivo y generar una suplantación. Yo cuando tengo una solución del trabajo conjunto con la parte de Rock Detections, aquí yo puedo importar cuáles son las MACs específicas sobre las cuales sí existe una relación de confianza y sobre las cuales mi infraestructura le puede asignar una dirección IP a ese dispositivo. Esto yo lo puedo hacer de forma manual importando el archivo directamente desde un repositorio sobre el control que yo ya tenga, o en el momento en el que yo hago la tarea de descubrimiento por segmento de red, él me va a mostrar todas las MACs asociadas a las direcciones IPs y yo puedo hacer una segregación específica de quién sí va a tener conexión o detectar eh, nuevas conexiones que no estén dentro de este segmento. Entonces, este es el valor agregado que nos van a entregar también desde el punto de direccionamiento IP, conexión de puertos de switch y evitar la suplantación. Esta es la parte de OpUtils. Ahora vamos a llegar a la capa de aplicación, que es la que más nos genera volúmenes de información de acuerdo a su complejidad. Entonces aquí nosotros podríamos revisar que dentro de Applications Manager, ya propiamente estamos hablando de la capa de aplicación, lo hemos revisado en videos anteriores, que es la capa más compleja de todos, de acuerdo al portafolio y este gran ecosistema de servicios que encontramos en la actualidad. Entonces, como observamos en videos anteriores, eh, existe un gran ecosistema y la mejor forma de poder entender un poco mejor cómo es el trabajo conjunto y el valor agregado que tiene Applications Manager en todos sus aspectos es observando la parte del flujograma que podemos encontrar en cuanto a trazabilidad de una aplicación. Entonces, aquí es donde vamos a poder empezar a obtener distintos tipos de percepciones. Recordemos que para poder hacer la entrega de una aplicación, muy probablemente hemos tenido que desplegar distintos tipos de componentes a nivel de infraestructura y de acuerdo al nivel de disponibilidad que generemos. Entonces podemos tener tal vez un servidor web que está en el frontend, el cual interactúa directamente con el usuario, recibe sus solicitudes que posterior a ello se va a comunicar contra el backend donde está la lógica del negocio, donde está específicamente el lenguaje de programación que va a resolver las solicitudes basadas en cada uno de los requisitos que genera desde el front en el usuario y que dicha lógica de negocio va a conectarse hacia un repositorio que puede ser una base de datos también localizada en otro servidor. Adicional a ello, recordemos que de acuerdo a los niveles de disponibilidad, yo puedo tener múltiples servidores apuntando al mismo servicio, por lo cual puedo meter un balanceador de carga intermedio también. Entonces, las opciones son múltiples, puedo agregar cualquier tipo de infraestructura, pero cuando yo hablo de la capa de aplicación, lo que a mí me interesa saber es por cada uno de esos puntos, cómo es la intercomunicación y finalmente cómo mido la experiencia del usuario. Entonces, entendiendo este contexto, yo podría ver que desde Applications Manager yo puedo medir todos y cada uno de estos parámetros, ya que asociándolo a una aplicación, recordemos de que el framework de Applications Manager me permite llegar incluso al nivel de código en el cual tenemos disponibles distintos lenguajes de desarrollo, como lo pueden ser Java, PHP, .NET, Ruby on Rails o Node.js. Entonces, nosotros desde cada una de las transacciones generadas podemos empezar a entender cuál es el nivel de satisfacción de los usuarios, porque puedo tomar cada una de esas transacciones y el algoritmo interno de los Apdex Score me va a permitir hacer un valor ponderado específico, que esto yo lo puedo categorizar de acuerdo al lenguaje de desarrollo que tenga desplegado y saber si específicamente, de acuerdo a los timeouts que yo haya programado en la lógica de mi código, saber si cada una de esas transacciones están dentro de un nivel satisfactorio o asociarlo a un nivel tolerante, que puede ser que no haya una indisponibilidad de servicio, pero que no estuvo dentro de los niveles óptimos, o si definitivamente hay frustración en alguna de las conexiones. Cuando hablamos de frustración es porque el objeto no fue mostrado, hubo un timeout que rechazó la conexión o se generó un problema a nivel de networking que interrumpió la comunicación. Entonces yo aquí podría empezar a tener un parámetro general y esto me va a mostrar los parámetros de rendimiento desde múltiples aspectos, ya que como ustedes pueden observar en esta gráfica, yo puedo tener el comportamiento de mi aplicación a nivel general, teniendo en cuenta parámetros de networking, parámetros de aplicación y de base de datos, o segregarlo por cada uno de los componentes, saber cómo está respondiendo el código
cómo está respondiendo la base de datos o de forma general. Un aspecto muy importante que debemos tener en cuenta también es el trabajo de las excepciones y los problemas y errores que se puedan llegar a presentar. Tener una funcionalidad como esta es algo de sumo valor hoy en día para todas aquellas empresas que ya empiezan a manejar marcos de trabajo en el trabajo de entrega de código eficiente, como lo puede ser DevOps, como puede ser DevSecOps, para poder hacer esas liberaciones cada vez de forma más eficiente y controlada y que la interacción entre el área de operaciones, desarrollo y calidad no sea un dolor de cabeza o un problema. Entonces aquí nosotros podemos, mediante estas métricas, identificar y empezar a hacer afinamiento del código basado en lo que ya nos está entregando desde la percepción de los usuarios. Entonces nosotros podríamos ver esto desde la parte general o en cada una de las transacciones que nos entrega específicamente las conexiones que generamos con que generan nuestros usuarios al consumir nuestros servicios y que me permite llegar al detalle específico en cuanto a cada uno de los parámetros que revisamos anteriormente. Primero, verificar a nivel de geolocalización desde dónde se está generando la solicitud, ver cómo es el tiempo de respuesta de cada uno de los componentes y ver el rendimiento a nivel general y los problemas asociados a cada una de esas transacciones. Veo cómo se comporta la base de datos, pero no desde la percepción del motor de base de datos, sino las consultas que han sido generadas por cada una de esas transacciones. Entonces, como ustedes observan, el nivel de detalle que yo puedo obtener mediante el uso de la herramienta es sumamente a nivel de detalle y profundidad. Puedo también tener la conexión a nivel de las trazas, saber específicamente desde dónde están consumiendo mis servicios y ya empezar a ver los distintos componentes asociados a excepciones en los cuales yo ya puedo empezar a trabajar con mis áreas de desarrollo para poder empezar a hacer afinamiento de código. Acá yo puedo empezar a entender en qué momento se generó un problema en la entrega de ese servicio, cuál fue el error mostrado y empezar a mejorar en estos aspectos en ese ciclo de mejora continua. Entonces, esta es la mejor forma de poder entender la capa de aplicación, entendiendo desde todos sus aspectos cómo se comporta y de qué manera entrega el servicio y cómo es percibido desde los usuarios. Ahora, todo esto lo estamos observando desde el consumo del tráfico web generado desde un navegador, pero como hablamos en un principio, muchos de los aspectos o las compañías entregando su valor agregado ya es muy común encontrar de que publican su aplicación también para consumir desde un smartphone. Entonces, recordemos de que un smartphone utiliza otros tipos de protocolos para poder hacer el consumo del servicio. Entonces, aquí podemos encontrar toda la familia de protocolos de WPA, Wireless Application Protocol, para poder hacer la conexión de dichos dispositivos. Nosotros también en nuestra integración que tenemos con Site 24x7 podemos observar de que esto también lo podemos hacer de forma plausible e integrarlo dentro de nuestra plataforma. Entonces, ¿cómo podemos llegar a hacer esto? Entonces, nosotros en nuestra integración de Site 24x7, en la parte de APM, nosotros podemos crear servicios segregados de tipo móvil por cada una de las plataformas disponibles o cuando es un framework que me permite escribir aplicaciones multiplataforma. Entonces acá nosotros podemos escoger y agregar una aplicación en particular. Le podríamos colocar una aplicación de tipo prueba. Al darle guardar los parámetros, él me va a generar el asistente de qué es específicamente yo lo que tengo que agregar en mi código fuente para que se pueda establecer dicha comunicación mediante WAP eh, desde la plataforma donde está escrita el código, liberada a través de la APK ofrecida a nuestros usuarios para iOS y para Android, y que dichas métricas puedan ser entregadas a la plataforma de Site 24x7. Entonces, esto sería lo que deberíamos agregar específicamente antes de compilar nuevamente la APK y que finalmente la vamos a ver reflejada de la siguiente forma y nos va a entregar el siguiente valor agregado. Si entramos a algunas de las aplicaciones que ya tenemos disponibles, podríamos entrar a una en particular. Permítame un segundo. Esta es una aplicación de prueba que tenemos disponibles.
Aquí vamos a cambiar el parámetro específico de cada cuánto. Vamos a colocar del último mes y podemos observar que en primera instancia, al haber agregado esas líneas a nuestra APK y el establecerse la comunicación con Site 24/7, primero vamos a empezar a obtener información de la geolocalización desde donde están consumiendo nuestros servicios de acuerdo a donde se generen las conexiones. Segundo, a nivel transaccional, me va a mostrar también el nivel de detalle como lo pudimos observar en Applications Manager, pero aquí generalizando solamente tráfico de conexión móvil mediante los smartphones. A nivel de geolocalización, un tema muy importante. Aquí yo puedo empezar a identificar también los service providers o los carriers que están entregando esa comunicación mediante la APK cuando el consumo del servicio no se realiza mediante una conexión Wi-Fi, sino sobre el consumo de datos. Entonces aquí yo podría empezar a obtener también información sobre cuáles son los carriers específicos que están entregando la conexión a estos tipos de dispositivos. En la parte de device type, yo puedo identificar también cuáles son los modelos de teléfonos que se están conectando y empezar a recopilar múltiples informaciones importantes que me permiten hacer ese proceso de optimización en pro de ofrecer un mejor servicio de igual forma. Entonces, como ustedes pueden observar, el portafolio y la cantidad de sensores, arquitecturas, plataformas que yo puedo cubrir y hacer de que el proceso de monitorización sea una tarea cada vez más fácil de desarrollar. Y con todos estos procesos de automatización en los cuales yo también le puedo empezar a delegar tareas a mi herramienta, van a reducir el nivel de trabajo que van a tener nuestros administradores y van a poder enfocar todo su trabajo es en hacer optimización de los servicios para entregar algo mejor y no enfocado en tareas de remediación, que es lo que no queremos. Entonces, esto es lo que cubre totalmente el portafolio y para finalizar esta parte, entonces, todo esto se debe ver plasmado también en una herramienta de Business Intelligence en la cual yo pueda ver de una forma holística absolutamente toda la información. Entonces, en nuestra integración con Analytics Plus, nosotros podemos empezar a obtener información de múltiples orígenes de datos que podemos encontrar, como aquí vemos en este asistente. Yo puedo importar orígenes de datos desde simples archivos de Excel, puedo importar información desde la nube, desde nuestros distintos tipos de bases de datos o desde integraciones que ya tenemos nativas con nuestra plataforma. Y esto se va a ver reflejado de la siguiente forma, en el cual yo puedo empezar a tener cuadros de mando con perspectiva desde la categorización del comportamiento de mis servicios, de todo mi negocio, haciendo una segregación por producto, por servicio. Puedo tener cuadros de mando en el cual cruzo información de distintas herramientas, en este caso, toda mi operación de servicio administrada por Op Manager, cruzada versus los incidentes que han sido gestionados por nuestras herramientas de IT Service Management, como puede ser ServiceDesk Plus, y cruzar esta información para saber cómo es el comportamiento en cuanto a la atención de incidentes, niveles de SLAs y cumplimientos de los acuerdos. A nivel de DevOps, como pudimos observar, hacer la integración con las herramientas de eh, Applications Manager y Site 24/7 y ver desde la parte de la perspectiva de la entrega del desarrollo de software, entrega de cada uno de los módulos, liberación de código y demás, poder ver de que puedo tener estas perspectivas desde todos los ambientes específicos y tener una vista finalmente desde todas mis áreas de negocio eh, que me pueda generar ese valor agregado y cubrimiento holístico desde todos los puntos y aspectos. Entonces, de esta forma, damos finalización como a la ponencia del día de hoy y como ustedes pueden observar, el portafolio que tenemos en cubrimiento trata de cubrir las principales necesidades y retos que tienen en el área de TI actualmente y tener esa perspectiva 360 grados en el cubrimiento de la monitorización. Muy bien, Julián, muchísimas gracias. Excelente ponencia como siempre. Hemos dado respuesta a la mayoría de preguntas que nos han hecho durante el transcurso de la sesión. Sin embargo, hay unas que nos gustaría aclarar para todos, que nos parecen muy válidas. Por ejemplo, una de ellas era, preguntaron mucho sobre cuándo
es necesario o cuándo tú sugieres o cuándo es la mejor práctica para acceder al dispositivo, sea por Telnet o por SSH cuando está siendo monitoreado y administrado mediante el componente o el add-on de Network Configuration Management? Tú mostraste que podías acceder ahí. Entonces sería bueno que les mostraras, bueno, puedes acceder por Telnet, por SSH y cuándo se utilizaría esta función. Bueno, lo primero es tener en cuenta de que debemos asignar una credencial específica que nos permita tener control remoto sobre el dispositivo. En segunda instancia, como podíamos observar, tengo la conexión vía Telnet y SSH disponible, pero por buenas prácticas de seguridad recomendamos de que únicamente utilicemos una comunicación cifrada o segura. Recordemos de que Telnet nos permite acceder al dispositivo, pero es en texto plano totalmente. Si alguien nos colocara un sniffer, un analizador de protocolos intermedio, podría capturar credenciales y saber específicamente qué se está transmitiendo dentro de los dispositivos. Entonces, por buenas prácticas de seguridad, lo recomendamos es que únicamente la conexión sea vía SSH. ¿Y cómo habilitamos esta característica? Desde el momento en el que descubrimos el dispositivo, sea por App Manager o por NetFlow, él nos pregunta si, de acuerdo a nuestro licenciamiento, tenemos habilitado Network Configurations Management. Él nos permite decidir si deseamos agregar a la gestión de configuración el dispositivo, nos permite agregar la credencial y escoger cuál es el método de conexión, que por buenas prácticas, lo mejor es por SSH. Perfecto, muy bien. Sigamos con Network Configuration Management, con NCM. ¿Podrías explicarnos o volver a aclarar qué tipos de backups se hacen, de qué tipo de configuración y cuáles son los que se pueden restaurar de esos backups? En el momento de alguna falla, NCM podría restaurar un backup de configuración. Sí, claro que sí. Entonces aquí nosotros entramos nuevamente a la parte de Config Management. Entramos en un dispositivo en particular. Vamos a revisar aquí la parte de Backup Summary. Y si nosotros entramos, nosotros tenemos tres tipos de información disponibles sobre los cuales podemos manejar. Uno, el Startup Config, que es como la configuración que toma en ese primer descubrimiento Network Configurations Management sobre ese dispositivo. Aquí eso lo podríamos tomar como el punto base, lo podemos tener y podríamos restaurar a una configuración inicial de ser necesario, ya que en el proceso de los backups que realizamos me toma en cuenta todos estos aspectos. Puedo tener también la running config, que es la configuración que está corriendo actualmente en el dispositivo y sobre el cual está entregando servicios. Y tengo la parte del draft, que también es como todas aquellas implementaciones que aún tengo en esa parte de transición, que no he sacado a producción y que tengo en una fase de prueba, también lo puedo tener acá. Y yo podría, con base en esta información, esta recopilación de los backups que él toma, hacer una restauración o un rollback cuando, de acuerdo a un programa de control de cambio, he hecho una ventana para hacer un cambio. Este no fue satisfactorio. Yo, mediante Network Configurations Management, yo puedo restaurar a la configuración anterior. Otro aspecto muy importante es que cada vez que, sea por algo autorizado o no, se genera un cambio o modificación, él siempre me va a tomar un snapshot también de la configuración anterior para que me permita hacer ese punto de restauración específica. Entonces yo podría estar blindado en esos aspectos para poder regresar a un punto anterior, sea por un cambio no satisfactorio o por una modificación no autorizada que me realizaron en el sistema. Yo podría restaurar todos estos tipos de backup. Ok, perfecto, ya quedó mucho más claro. Bueno, respecto a Application Manager, preguntaban sobre el alcance del monitoreo en las aplicaciones, sobre todo si es posible llegar a detectar el comportamiento del código de la aplicación. ¿Hasta dónde podemos llegar nosotros con ese tipo de aplicaciones que son desarrolladas muchas veces in-house mediante Java o usando Java o Rails o .NET? ¿Cuál sería el alcance? ¿Podríamos llegar a detectar, por ejemplo, además de las trazas, algún comportamiento raro en el código que puede estar deteriorando el comportamiento normal de la aplicación? Sí, claro que sí. Esta parte la podemos encontrar en los problemas de los errores y las excepciones. Recordemos de que para nosotros la percepción de que nuestro código se está comportando de manera correcta es de que la transacción, desde que se genera desde la parte del frontend del usuario, es consultada al backend, llega a la base de datos y le entrega finalmente el resultado. Podríamos interpretarlo como el comportamiento correcto. Pero en todo ese proceso de comunicación pueden presentarse errores o alteraciones en los cuales
Pueden estar asociados problemas de networking de la terminal, que pueden ocasionar un timeout a nivel de networking. Puede ser que el servicio en el momento que es consultado no está disponible y que propiamente, como observamos aquí, me muestra un error 403, 404. Puede ser que en el momento en el que se genera una consulta, generó una excepción que no estaba encontrada dentro de la lógica del código. Entonces, todo esto también lo puedo encontrar aquí en el momento en el que, como decimos, se reventó, se rompió el código y me generó una excepción. Entonces, todo esto también yo lo podría tener también control específico para tener control sobre ese comportamiento anómalo que no es lo que esperan en la entrega de ese servicio. Perfecto, Julián. Sé que nos pasamos ya unos minutos más. Queda por aclarar que para los que están interesados en en la certificación que se ofreció, es realmente un intento, un voucher que se les va a entregar. Nosotros vamos a pasar la lista de todos los asistentes a las 4 sesiones. Recuerden que la condición era que existieran en las 4 sesiones. Vamos a pasar la lista al equipo de LATAM Sales para que ellos hagan llegar el voucher. Igual ustedes también son libres de escribir a LATAM Sales. Inclusive acabamos de poner esa dirección de correo en el chat para todos, para que la puedan tomar. Están libres de escribir en caso que no les llegue el voucher en los próximos días. La idea es esa, un voucher, un intento gratis para la certificación. Ya con estas clases que estuvieron muy bien, yo estoy seguro que todos van a pasar sin problema alguno, ¿ok? También pueden hacerlo a través de la página que está, a través de la página web o a través del slide, pero igual sé que les va a llegar a todos esta invitación, o igual pueden escribir o escribir desde la página web también. Bueno, no sé si tengas algo más que agregar, Julián. Finalmente, las recomendaciones que siempre hacemos, recuerden que tenemos nuestro canal de YouTube, Manage Engine Latam, en el cual estamos presentando contenido de forma continua sobre configuraciones, nuevas funcionalidades, overviews generales de nuestras herramientas que les van a permitir hacer un mayor acercamiento y entendimiento de todas nuestras plataformas. De igual forma, invitarlos a conocer también nuestra guía de administrador que la van a encontrar en el helpofmanager.com, en el cual van a encontrar todas y cada una de las opciones de configuración disponibles dentro de nuestra plataforma. Invitarlos también que se unan a nuestros foros en los cuales tratamos distintos tipos de problemáticas asociadas al desempeño de cada uno de los servicios y que son atendidos por cada una de nuestras herramientas en nuestra comunidad de Manage Engine Pitstop. Nuevamente recordándoles nuestro canal de comunicación teclatam@manageengine.com, donde también podemos atender algunas de sus solicitudes, y recuerden que todos los temas de soporte también los pueden redireccionar o canalizar directamente con nuestra comunidad de soporte opmanagersupport@manageengine.com. Ok. Agradeciéndoles nuevamente por esa asistencia. Listo, para terminar, las grabaciones de las 4 sesiones están siendo publicadas en el canal de YouTube de Manassenger en Latam y también se les está enviando notificación a cada uno de ustedes por correo electrónico. Bueno, entonces para que estén atentos al canal de YouTube, inclusive ya hay unas allí públicas para que las puedan ver. Muchísimas gracias a todos por su participación. Espero que este masterclass haya sido muy productivo para ustedes y nos vemos en una próxima entonces. Mil gracias, hasta pronto.